Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Infarto al corazón en personas jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos, amigos, amigas, qué gusto que nuevamente estén con nosotros en una emisión más de este programa Diabetes y yo, todos los viernes en punto de las 12 del día, con un tema importante, interesante para nuestra salud. Y nos da mucho gusto saludarles. Estamos todo el equipo con ustedes, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Maru. Muy buenas tardes a todos. Empezamos el mes de noviembre de 2021 y traemos un tema que es de especial interés porque ya hablábamos con el especialista que nos acompaña esta tarde sobre la importancia de hablar del infarto, que es la cuarta causa de muerte, Maru, entre adultos jóvenes de 25 a 44 años en nuestro país. Sí, estábamos platicando de antesala que vemos, por ejemplo, casos de deportistas, de gente joven que tiene infartos fulminantes y quedan ahí en el campo de deporte, en el deporte, en muchas áreas. Y bueno, pues es un tema que yo creo que nos interesa a todas y todos. Adultos jóvenes de 25 a 44 años en nuestro país es la cuarta causa de muerte. Los orígenes del infarto son varios y en este programa siempre escogemos a gente especializada, médicos especializados para que hagamos un análisis, conozcamos más y tengamos las herramientas para la prevención. Siempre subrayamos, Gisela, la prevención. No solamente los síntomas y los tratamientos, sino la prevención antes que síntomas y que tratamientos. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece? Y antes de dar el nombre de nuestro invitado en esta ocasión, escuchemos este reportaje introductorio. El infarto siempre fue una enfermedad que asociamos a personas mayores, con edad por encima de los 50 años. Sin embargo, este es un problema que está llevando a la pérdida de la vida de muchos jóvenes. Este fenómeno está relacionado con obesidad o sobrepeso, hipertensión, altas tasas de estrés y, por supuesto, diabetes. El infarto de miocardio o ataque cardíaco consiste en la muerte de las células de una zona del músculo del corazón a causa de la formación de un coágulo que interrumpe el flujo sanguíneo de forma súbita e intensa. La principal causa del infarto es la ateroesclerosis, enfermedad donde las placas de grasa se acumulan en el interior de los vasos sanguíneos hasta que los obstruyen. En la mayoría de los casos, el infarto se produce cuando se rompe una de esas placas, llevando a la formación del coágulo e interrupción abrupta del flujo sanguíneo. Esto puede ocurrir en distintas partes del corazón dependiendo de cuál es la arteria obstruida. Estos eventos tienden a ser más graves en personas jóvenes, ya que las obstrucciones involucran mayores porciones del corazón o del cerebro. Esto lleva a infartos de peor pronóstico o incluso a la muerte súbita. También es importante señalar que el pronóstico de recuperación y supervivencia después de un infarto al miocardio es mejor en los jóvenes adultos. El infarto es una emergencia que exige cuidados médicos lo más rápido posible. Identificar los síntomas puede ser decisivo para salvar la vida de una persona infartada. Estos son los temas de los que hablaremos esta tarde con el especialista invitado. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa Diabetes y yo.
como ya escuchamos, vamos a hablar del infarto, pero nos vamos a enfocar en adultos jóvenes, ya que este grupo de edades también pues tiene un alto riesgo de presentarlo y por supuesto de prevenirlo. Así que, Gisela, preséntanos a nuestro invitado que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros. Así es, Maru. Damos la bienvenida para hablar de este interesante tema al doctor José Luis Ojeda Delgado. Él es cardiólogo, especialista en cardiología intervencionista y en cardiopatías isquémicas. El doctor Ojeda es jefe del área cardiovascular del Centro Médico ABC, aquí en la Ciudad de México. Doctor Ojeda, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctor. Pues vamos a iniciar con las preguntas. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que provoca esta muerte súbita o infarto en las personas más jóvenes? Eso es. Bueno, yo quisiera comenzar aclarando que el infarto que se ha mencionado ahorita se llama infarto agudo del miocardio o infarto del corazón. Como ustedes saben, la suspensión de la corriente o el flujo de la sangre por las arterias hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los riñones o algún órgano abdominal como el vaso, el hígado, el intestino, si esas arterias se obstruyen, producen un infarto. Es un infarto, puede ser infarto en el intestino, infarto cerebral, infarto en el riñón. Y en esta situación estamos hablando del infarto del miocardio o infarto del corazón, que es una de las causas principales de muerte. Entonces recordemos, como hemos platicado anteriormente, que el infarto se debe y se ha estudiado pues mucho en el mundo, es una inversión de miles de millones de dólares que se ocupan en los países desarrollados porque es la causa principalmente de muerte en el mundo y en México también en adultos. De tal manera que la molestia que da el infarto agudo del miocardio en la mayoría de las personas es un dolor intenso en el centro del pecho. La persona siente que se muere con sensación de falta de aire, de sudor frío, de angustia. El dolor regularmente corre hacia el brazo izquierdo o hacia el maxilar o la quijada, como se llama, también. Y en este sentido, lo que ocurre en el corazón al quedarse sin circulación normal de la sangre por las arterias coronarias que le llevan la sangre al músculo del corazón para que lata, para que se contraiga, para que la persona viva. Recordemos que tenemos dos arterias coronarias que salen de la aorta, la derecha, que es la causa principal de infarto, el infarto de la coronaria derecha, la coronaria que lleva circulación a la cara inferior del corazón, por eso se llama infarto del miocardio de cara inferior, es el más frecuente. Y el del lado izquierdo, la coronaria izquierda, se divide en dos arterias que dan infarto regularmente de la cara o del lado anterior del corazón, que llega hasta la punta del corazón, esa arteria, y que regularmente es un infarto muy grande, da muchos problemas. Pero si lo que se obstruye o deja de circular la sangre es en el comienzo de la coronaria izquierda, que tiene las dos ramas, eso es casi un infarto fulminante, que se llama infarto del tronco de la coronaria izquierda. De tal manera que lo que les quería explicar es que el infarto del corazón ocurre, como hemos mencionado, por diferentes factores. Habíamos platicado la vez pasada que después de la Segunda Guerra Mundial se estudió en un pueblo muy pequeño en el norte de Estados Unidos que se llama Framingham, es el nombre del pueblo, cerca de Boston, en Massachusetts, y se vio que la gente que casi no salía del pueblo, no iba a otro lado, se estudió por varios años de qué se moría esa gente y se vio que la gente se moría de infarto agudo del miocardio, que esto se debe a la enfermedad que se llama aterosclerosis, que es el depósito de grasa, colesterol, glóbulos blancos, glóbulos rojos, coágulos dentro de la arteria al paso de la vida, sobre todo en personas que tienen los 4 factores más frecuentes, que es la diabetes, la presión alta, que fumen, que tabaquismo y que tengan la presión alta. Eso es colesterol, diabetes, presión alta y tabaquismo. Las 4 más frecuentes, pero hay más de 100 factores que todavía se siguen estudiando y que explica por qué a veces los vegetarianos o los veganos también tienen infarto agudo del miocardio. Pero bueno, en ese sentido, el infarto agudo del miocardio, estamos, por decir así, como cultura general en la población, acostumbrados a que el infarto pues, es una de las causas más frecuentes de muertes en personas de edad.
por decir así, arriba de 65, 70, 75, 80 años, pues la persona muere de infarto del miocardio. Lo sorprendente, como ustedes acaban de preguntar, ¿por qué hay infarto agudo del miocardio o infarto del corazón en jóvenes, ¿no? Y sobre todo en deportistas, que el deporte sin duda es uno de los aspectos muy buenos de las costumbres del ser humano de hacer deporte y que disminuye la incidencia de obstrucción de las arterias del organismo por grasa y estos factores de aterosclerosis. Pero ¿por qué entonces también los deportistas pueden llegar a tener molestias como acaba de comentar usted, de muerte súbita? Aquí quisiera aclarar que la persona que tiene un infarto del corazón puede tener diferentes manifestaciones, aparte de lo que les he mencionado, por los cuales la persona se muere. Entonces, el infarto del miocardio lo que hace es que en los primeros minutos que se obstruye la sangre en las arterias coronarias, en una o la otra arteria del corazón, regularmente es una arteria, y si no se hace nada, la otra arteria también se obstruye, tiene esas molestias que les comenté, el dolor en el pecho. Pero el corazón tiene dos sistemas, un eléctrico que hace que el corazón lata y uno mecánico que es el muscular que hace que el corazón se contraiga. Entonces, ese sistema eléctrico, al quedarse sin sangre suficiente y en el músculo, cambia del latido del corazón, la actividad eléctrica se modifica y el corazón, en lugar de latir, empieza a moverse como si fuera una licuadora, la sangre dentro del corazón no sale, al no latir y dar vueltas la sangre en el corazón por un movimiento eléctrico que se llama fibrilación ventricular, que es un nombre técnico, muy técnico, la sangre no sale del corazón, la persona pierde la conciencia, cae al piso y regularmente deja de respirar. En esos momentos uno debería comenzar lo que se llama reanimación cardiopulmonar básica, que en los países desarrollados y que esperemos pronto en nuestro país se debe educar desde la primaria en niños mayores de 8 años. Cuando el niño ya es escolar, ese niño puede aprender reanimación cardiopulmonar básica y puede seguir los pasos necesarios para ayudar a que la persona sobreviva. De eso vamos a platicar más adelante. Pero sí. Entonces decía que el corazón en el infarto, sí, dígame por favor. No, adelante, doctor. Decía que la persona cuando tiene el infarto puede llegar a tener dolor en el pecho, en la mayoría, se dice que cerca del 75-80% de las personas tienen dolor, pero hay otras personas que no tienen dolor y sufren también un infarto y pueden tener los mismos problemas, es decir, la sangre no sale del corazón, la persona pierde la conciencia, deja de respirar, cae al piso y si no se hace nada, pues desafortunadamente el corazón se detiene y fallece la persona. Doctor, sí, hablábamos un poco antes de iniciar el programa. ¿Qué tan frecuente son los infartos al miocardio en gente menor de 60 años? Porque estos ataques fulminantes que llamábamos de los deportistas o de personas jóvenes, le puede pasar a cualquier adulto joven o ya tienes que tener antecedentes y no lo sabes. Eso es lo que mucha gente ha preguntado. Bueno, pero es que a cualquiera se puede infartar o a lo mejor tienes antecedentes y no sabía esa persona que tenía antecedentes. Sí, efectivamente, es muy importante lo que dice. En estudios serios en el mundo, informados en la literatura de cardiología, se clasifica en forma muy gruesa las personas que tienen estos problemas antes de los 30 años, es decir, si tienen infarto agudo del miocardio antes de los 30 años o si tienen muerte súbita antes de los 30 años o después de los 30 años. Antes de los 30 años, regularmente la persona nació con un problema del corazón, no se detectó durante sus primeros 30 años y como el joven o el adulto joven o el niño o el adolescente pues, hacen ejercicio como parte de la escuela, llegan a tener en el ejercicio regularmente de alta competencia mayor trabajo de su corazón. Y entonces esa persona llega a tener lo que se llama infarto del miocardio o muerte súbita. Quiero aclarar aquí que la muerte súbita se puede deber a un infarto o puede deberse a otros problemas del corazón con las que el niño nació y que no se detectaron. La definición de muerte súbita es la de una persona que se encontraba normalmente, pero se pone grave y a las 2 horas aproximadas de comenzar sus molestias llega a morir.
Es decir, son las personas que se ven normales, están jugando fútbol o básquetbol en la televisión o tenis y de repente caen fulminados ahí, como bien se mencionó por usted hace unos momentos, cae ahí en el mismo campo deportivo. Entonces, eso se llama muerte súbita, la muerte de una persona que no se esperaba que muriera a las 2 horas de comenzar sus molestias. La causa más frecuente, vuelvo a decir, de esto antes de los 30 años es una enfermedad con la que nació. En los deportistas lo más frecuente es esto, regularmente el deportista lleva una vida sana, pero nace con una alteración estructural en la cual las estructuras del corazón, es decir, las partes del corazón adentro, están deformadas. La causa más frecuente es que la división que hay dentro de lo que se llama corazón derecho y corazón izquierdo, la pared que separa el lado derecho donde se recibe la sangre venosa sin oxígeno, al lado izquierdo donde sale ya la sangre con oxígeno después de pasar por los pulmones, esa pared que las divide está demasiado engrosada. Esto se debe a un problema genético, inclusive con tendencia hereditaria, es decir, si los abuelos o los papás tuvieron muerte súbita de jóvenes a los 30, a los 20 años, a los 40 años, hay que estudiar a toda la familia porque tienen una tendencia a una enfermedad poco frecuente que se llama miocardiopatía hipertrófica, es decir, el músculo del corazón está muy engrosado, o sea, está hipertrófico y de repente cambia de ritmo y obstruye la salida de la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces, vuelvo a repetir, antes de los 30 años, el tener un deportista, que es donde se ve cuando la persona pone a trabajar más su corazón, que tenga muerte súbita o tenga molestias o un infarto, se debe a que nació con un problema que no se detectó. Esto lo vemos nosotros los cardiólogos a veces en los congresos internacionales, porque ahí entra la discusión entre los cardiólogos europeos y los cardiólogos norteamericanos. Casi en forma muy sencilla se dice que algunos países dicen, bueno, hay que estudiar muy bien a nuestros atletas, tenemos tradición desde los romanos de estudiar a nuestros atletas, y entonces cuando se presenta antes de los 30 años en un deportista una situación en la que muere súbitamente de un infarto ahí enfrente de los reflectores de la televisión y todo el estadio de fútbol o cualquier tipo de deporte, ocurre muy rara vez. En cambio, en Estados Unidos se dice, bueno, ¿quién va a pagar el estudio de los deportistas? Porque time is money, ¿no? De tal manera que entonces no se estudian completamente a los deportistas, se vende al deportista de un equipo a otro, así como si fuera una mercancía, no se estudia al deportista, el deportista presenta muerte súbita en el deporte que está realizando. Los deportistas que tienen problemas serios después de los 30 años, como hemos tenido en México algunos deportistas, porteros de algún equipo, en fin, regularmente el deportista puede haber nacido sin problema, de niño fue sin problema, adolescente sin problema, pero durante el transcurso de la vida, pues desarrolló diabetes o presión alta, o a pesar de ser el deportista le gustaba fumar, o a pesar de ser deportista tenía tendencia a aumentar las grasas en la sangre, que son los 4 factores que vengo repitiendo. Entonces el deportista después de los 30 años desarrolla una enfermedad cardiovascular que no tenía, sino que por los malos hábitos, a pesar de ser deportista, desarrolló la aterosclerosis en sus arterias y entonces llega a tener un infarto o puede tener muerte súbita también. Doctor Ojeda, y en el caso de las personas que el grueso de la población entre 35 y 44 años, que son estas personas consideradas en la adultez joven, son las mismas características o factores de riesgo que usted ha mencionado. Colesterol elevado que daña y provoca esta llamada aterosclerosis, tener diabetes, tener hipertensión. La edad también, ese grupo de edad entre 35 y 44 años, ¿tiene mayor riesgo de infarto solo por la edad? Pues efectivamente, esa pregunta es clave. Efectivamente, después de los 35 años, algunas personas dirán, bueno, pues no están tan jóvenes y 40 años menos, pero los cardiólogos así lo agrupamos, inclusive hay una clasificación de personas jóvenes menores a 50 años, porque es raro mejor dicho, era raro que una persona menor de 40 años tuviera infartos, pero ahora los vemos en 30 años, en 20 años,
Y los factores más importantes es eso, la presión alta, el fumar, el comer exceso de azúcar o ser diabético, y la persona también, lo que se refiere es el tabaquismo, ¿no? Fumar, la presión alta, tabaquismo, colesterol y azúcar. De tal manera que los jóvenes todavía, que ahora ya bajó la edad en la que se presentan los infartos a 20 y 30 años, hay otros factores que antes no se veía tan frecuente, como es la drogadicción. Entonces, el ser drogadicto también procura, sobre todo con la cocaína, provoca infartos a edades muy jóvenes, menores de 20 años o 20 años o 30 años. Entonces, esas personas, la causa que provoca esto es que no tienen tanta grasa o tanta obstrucción por aterosclerosis en las arterias, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen exceso de colesterol, pero son adictos a las drogas. Entonces, la cocaína produce un espasmo de las arterias coronarias y suspende el paso de la sangre, el flujo de la sangre, y la persona tiene un infarto en el antro, en la discoteca, donde esté drogándose estas personas, y desafortunadamente la gran mayoría, como muchos artistas famosos en el mundo que tienen este tipo de adicciones, fallecen a edades muy tempranas. Aunque los factores que ya se han mencionado, los 4 que hemos mencionado, son los más frecuentes también ahora en infartados de 20, 30 años, que es lo que ahora se clasifica. Sí, adelante, por favor. Entonces quiere decir que por estas causas también es que se ha bajado a edades más jóvenes y se presentan este tipo de ataques al corazón que antes pues eran como más raros. O sea, tiene que ver también el alcohol también, doctor, el alcohol, el tabaco. El alcohol menos está relacionado que los 4 factores fundamentales, y como he mencionado, está menos relacionado con las drogas, ¿no? El alcohol está relacionado con muerte de los jóvenes en accidentes de tráfico por alcohol. Es la causa más frecuente de muerte en los jóvenes, es el accidente, el accidente automovilístico, el trauma, el crimen. Bueno, pero la cirrosis y ese otro de el hígado, o sea, también, o sea, ahí sí. ¿No? Es que el hígado pues aguanta muchos años, ¿no? Pero si el joven toma muy frecuentemente, obviamente, como bien dice usted, pues claro, lo mata la cirrosis. Bien, doctor. ¿Y cuál serían como, qué le parece si hablamos un poco de las medidas de prevención? ¿Cuáles serían las medidas de prevención para ya ir hablando? Ya nos ha dicho que, por ejemplo, hay que cuidar los niveles de colesterol en la sangre, de glucosa en la sangre. Esos serían también como medidas de prevención. ¿Qué otras, doctor, en edades también jóvenes? Sí, en uno de los programas hablamos que se ha investigado mucho en el mundo de qué manera convencer a la gente que se controle su presión, que no coma tanta azúcar, que no coma tanta grasa, ¿verdad? Ahí en este sentido, que no fume, que es lo que es. Y de estos 4 factores, los que se han controlado mejor ha sido, por así que el controlar el azúcar, el colesterol, el dejar de fumar. Inclusive ustedes recordarán que hasta en los aeropuertos se insiste en no fumar, en lugares cerrados no fumar. Eso se ha logrado bastante. Lo que no hemos logrado en cardiología es controlar la presión alta, los hábitos alimenticios de comer alimentos salados, tener exceso de peso, que también aumenta la presión alta, la obesidad, y tener la estadística de niños obesos de las más altas del mundo en nuestro país, hace que los factores preventivos no se lleven a cabo. Esta es una situación que es muy importante en el mundo. Hay factores como el que les decía, la presión alta o la obesidad, que no se han podido controlar fácilmente en el mundo. Entonces, hay unas curvas muy interesantes estadísticas donde se ve que en los países desarrollados, que invirtieron muchos en equipos muy caros para tratar problemas del corazón, como son los cateterismos, los stents, etcétera, se veía que disminuyeron la enfermedad cardiovascular, pero desde el año 2014, 15 hasta el 20, pues la enfermedad cardiovascular ha ido aumentando en todo el mundo. Entonces, como usted me dice, bueno, pero ¿cómo se puede prevenir? Aquí habíamos comentado que afortunadamente en algunos hospitales, como los hospitales ABC, tenemos procedimientos y programas muy importantes de prevención, donde empiezan desde la niñez,
Desde la etapa escolar, nosotros podemos educar a los niños para que adolescentes o adultos jóvenes, ellos no caigan en vicios, no caigan en exceso de los factores de riesgo del peso, del azúcar, del colesterol, del tabaquismo, para que llegando a ser adultos lleven una vida sana donde ellos puedan valorar su estado de salud por medio de chequeos médicos orientados y a temprana edad se puedan ir modificando estos factores de riesgo para que más tarde no salga tan cara su atención ya cuando está muy avanzada la enfermedad. Entonces, repasando un poco, en todo el mundo lo que ha funcionado, estos programas desde las escuelas primarias, empezar orientando una sana alimentación, un control de peso suficiente y para que la persona no caiga en hábitos desafortunados y que también lleve una vida más saludable. Eso es lo ideal, que se haga prevención en todo. Sí, adelante. Gracias, doctor. Pues vamos a dar paso a los consejos de salud con un elemento importante, esencial en nuestro programa y vamos a retomar nuestra plática con el cardiólogo José Luis Ojeda Delgado. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Me da muchísimo gusto saludarte en este viernes rico. Y bueno, primero que nada quiero decirte que afortunadamente ya empezaron las actividades en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que este año y unos más tiene como tema principal el acceso a la atención de la diabetes. Si no es ahora, ¿cuándo? Y eso mismo te pregunto a ti, si no es ahora, ¿cuándo vamos a cuidar de nuestra glucosa? ¿Cuándo nos vamos a encargar de mantener una alimentación equilibrada? ¿Cuándo nos vamos a encargar de poner en marcha este balance energético que siempre estamos platicando desde Quiero Saber Salud? Si no es ahora, ¿cuándo me voy a enfocar en mantenerme sano, en mantenerme en bienestar? Así es que te invito a que consultes algunas páginas, una de ellas, bueno, pues la página de la Federación Mexicana de Diabetes, que tiene gran información sobre este Día Mundial. Vienen actividades para profesionales de la salud, para profesionales, para personas que viven con diabetes y que quieren entrar a algunos talleres. Bueno, pues ya vendrán algunos ahora en noviembre que tienen que ver con algunos foros, con algunos de cocina delicioso y saludable con avena, la insulina es tu amiga, hay que cuidar el corazón y los riñones, a 100 años de la insulina e innovación en el tratamiento de la diabetes. Son temas de algunos talleres que son talleres gratuitos, que son por la tarde. Así es que yo te invito a que estés pendiente de esta información. También consultes las redes sociales de la Federación Mexicana de Diabetes y también consultes nuestras redes sociales de Quiero Saber Salud, porque vamos a tener un evento que va a estar fantástico en conjunto con el Museo Universo, la Federación Mexicana de Diabetes y Quiero Saber Salud. Vamos a tener pruebas de glucosa, ¿no? Si tú no conoces cuál es el valor de tu glucosa en ayuno o en cualquier momento del día, te invito a que vayas preparándote, a que vayas agendando el 14 de noviembre, que es domingo, en el Museo Universum. Vamos a tener esta detección de la glucosa capilar, de la glucosa que te hacen en un pinchazo en el dedo. Vamos a conocer cómo se encuentra y vamos a tener una serie de pláticas que espero sean de mucho agrado para ti. Y bueno, pues este Día Mundial de la Diabetes se conmemora para eso, para que estemos pendientes de nuestra salud, estemos pendientes de que es importante mantener un acceso a la insulina, que es importante mantener un acceso a la alimentación, porque desafortunadamente pues muchas personas, 3 de cada 4 personas viven en Países Bajos de medianos ingresos y no tienen pues el dinero, no tienen los insumos para controlar sus valores de glucosa. 463 millones lamentablemente viven con diabetes. En México, pues cerca del 11% de la población mexicana tiene este problema y al menos la mitad de estos 11 millones padecen o viven con diabetes y no lo saben.
Eso es lo más grave, que hay personas hoy en día que tienen problemas de glucosa sin saberlo y vamos por la vida creyendo que estamos muy sanos, creyendo que ese dolorcito de cabeza es normal, creyendo que el oscurecimiento en el cuello es un tema de higiene y no. Hoy es importante, si no es ahora, ¿cuándo vas a conocer tus números de glucosa? Así es que estate pendiente de todas las actividades que hay alrededor de este día en la Federación Mexicana de Diabetes y también en nuestras redes sociales. Quiero saber salud. Anota por favor tu asistencia el 14 de noviembre en el Universum. Si tienes cualquier duda, por favor consúltanos en el Facebook o en el Instagram de Quiero Saber Salud. Yo te dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y quiero verte bien. Si no es ahora, ¿cuándo? Seguimos esta tarde en Diabetes y yo. Estamos hablando de infarto en personas jóvenes y es muy importante estar platicando esta tarde con el cardiólogo José Luis Ojeda, porque pues siempre sabemos que cuando se trata de corazón, y el doctor ya nos explicó muy claramente que depende del lugar donde ocurra el infarto en nuestro corazón, depende la gravedad. ¿Entendí bien, doctor? Sí, así es. Súper. Entonces, aquí hablemos de qué es lo que tengo que hacer, porque leía en varias notas periodísticas cercanas al Día Mundial de Corazón sobre la importancia de actuar rápido, porque la estadística mexicana indica que a veces se tardan hasta 8, 10 o más horas en atender a un paciente. Y ahora en pandemia leía también por ahí, me parece que en Excelsior, un testimonio de que llegaron a urgencias varios días después de que había ocurrido el infarto. Entonces, doctor, hablemos de síntomas y qué hacer de inmediato para que nuestro radioescuchas todos estemos preparados para atenderlo rápidamente. Sí. Comentábamos antes de pasar al tema, comentábamos antes de la prevención. En ese sentido, comentaba de las escuelas que normalmente se hace un examen médico a los niños y más adelante hacen deporte como parte del programa escolar, y ahí si el niño quiere hacer o el joven quiere hacer deporte de alta competencia, ahí sí requieren estudios más completos de su sistema cardiovascular para evitar sorpresas en su corazón, en su sistema cardiovascular, y para eso el Hospital ABC tiene equipos formidables para poder atender a niños y jóvenes que van a hacer deporte de alto rendimiento y adultos jóvenes, para evitar esa tragedia de que se lanzan al maratón de la Ciudad de México o se lanzan a deporte de alta competencia y tienen los problemas graves desarrollando el deporte, y muchas veces pues tienen ideas equivocadas de que el deporte fue lo que lo mató, ¿no? Pero ya entrando en el tema que usted me pregunta, que también es muy, muy interesante, ¿qué es lo que hay que hacer? Las molestias que presentan las personas con infarto efectivamente tienen que atenderse en los primeros minutos y con un límite aproximado de menos de 3 horas. Es decir, el músculo del corazón se empieza a morir rápidamente cuando se obstruyen las arterias, por esto que ya platicamos. La persona, en la mayoría, cerca del 75% de las personas, tienen un dolor muy característico, sienten que se mueren, que es un dolor intenso dentro del pecho. Para esto, como usted bien pregunta, se puede prevenir, es decir, si el abuelo, el papá ya tuvo problemas del corazón, pues lo más probable es que el hijo tenga problemas del corazón, pero si se hace una revisión preventiva, que se puede hacer con equipos muy modernos en cualquier hospital de alta especialidad como el Hospital ABC, la persona puede prevenir la historia fatal de su abuelo o de su papá, puede evitarlo. Entonces, cuando la persona tiene un dolor intenso, que siente que se muere, es que ya la persona desarrolló a través de los años, desde la infancia, esta enfermedad. En este momento que la persona se queja de dolor en el pecho, es lo que en cardiología se llama, tiene un síndrome coronario agudo. Es decir, el síndrome es el conjunto de molestias y de alteraciones que el personal de salud detecta en una persona que tiene
un infarto. En este caso, el síndrome coronario agudo es una persona que se ve con dolor, se ve con cara de angustia, se ve pálido, se ve que le falta el aire, está sudando, prácticamente no quiere ni hablar por la gravedad de su situación. Entonces el vecino, el familiar, el amigo debe actuar rápido. Les decía yo que lo ideal es que los niños arriba de 8 años y adultos sepan qué hacer. En ese momento lo que deben hacer es poner a la persona en reposo, porque un error muy frecuente es lo ponen a caminar y muévete, brinca para que se te quite el dolor. Ese es un error porque el corazón entonces trabaja más. Hay que ponerlo en reposo, recostado o sentado, inmediatamente llamar al servicio de urgencias, porque la molestia puede evolucionar a paro cardíaco, a paro cardiorrespiratorio en cualquier momento, entonces la situación cambia. Entonces, regresando al tema, en cuanto se ve una persona con esas molestias de dolor en el pecho, que se ve angustiado, con falta de aire, sudoración, hay que activar el sistema de emergencia, acercarse a la persona y decirle, ¿puedo ayudar? Sí. Entonces, activa uno el sistema de emergencia, llama uno a la ambulancia, llama a alguien que pueda llevar. Por eso, lo ideal es que todos en la familia, en la casa, tengamos, en el departamento, tengamos el teléfono o bien la dirección de un hospital cercano que pueda atender estos problemas. Si ya sabemos que mi papá, mi hermano es diabético, tiene la presión alta, le gusta fumar y aparte tiene el colesterol alto, pues esa persona puede tener un infarto en cualquier momento del corazón, del cerebro, que son los más frecuentes. Entonces, acercarse a la persona, ponerla en reposo y esperar que llegue la ayuda especializada. Si no llega la ambulancia, entonces trasladarlo con mucho cuidado hacia en reposo, ya sea cargándolo o que camine despacio hacia un vehículo y llevarlo a un hospital, porque sabemos que las primeras horas, antes de las primeras 3 horas, podemos salvar la vida de la persona porque vamos a salvar más corazón. Ya existen protocolos muy bien establecidos como el código AMI que tiene el Hospital ABC, en donde al llegar la persona a urgencias por ambulancia o transportado por sus familiares, pasa directamente de urgencias a la sala de cateterismo cardíaco, donde está un equipo muy especializado, cardiólogos intervencionistas, que logran colocar en los primeros 60 minutos un catéter directamente al corazón, a las arterias coronarias para destapar la arteria. Ese tipo de cateterismo, que es parte del código AMI o código en inglés, Acute Myocardial Infarction o infarto agudo del miocardio, es el que salva vidas en el mundo. Es el mejor tratamiento del infarto agudo del miocardio, del infarto agudo del corazón, del ataque del corazón en el mundo. Y en México se está haciendo con gran efectividad y en todo el país. Aunque el Hospital ABC tiene todo, hay hospitales también muy buenos de gobierno y privados que hacen excelentes tratamientos. Entonces, no es conveniente que la persona y la familia o el amigo o los vecinos pierdan tiempo con la persona que está sufriendo un infarto, inmediatamente atenderlo, no dejarlo solo y llevarlo lo más pronto a un hospital que se le pueda atender en forma muy especializada y muy profesional para lograr salvar la vida y salvar corazón. Muy bien, doctor. Ahora, volviendo a lo estilo de vida saludable, si yo soy una persona que sé que tengo antecedentes hereditarios de los que usted ya ha estado hablando, ¿está prohibido que yo haga ejercicio? O sea, me voy a ir al otro extremo. O sea, no debo de hacer ejercicio físico. La actividad física para mí está casi prohibida porque si no me puede dar un infarto o no. Aquí esta es una pregunta muy interesante también. La persona debe hacer ejercicio, pero debe hacer ejercicio con una evaluación profesional. Es decir, yo comentaba desde los niños, adolescentes, jóvenes, deben llevar una atención médica, un examen médico por lo menos una vez al año y saber que el niño, el joven o el adulto está bien de salud. Y sobre eso ya puede hacer ejercicio. Si la persona tiene antecedentes de sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus primos tienen problemas del corazón, pues con más razón debe hacerse un examen médico completo, también llamado chequeo médico, para saber cómo se encuentra. Para esto el chequeo médico sí tienen que ser médicos avesados en chequeos médicos con equipo necesario como tienen hospitales ABC para poder hacer una revisión completa con su electrocardiograma, con su radiografía de tórax, su ultrasonido de corazón, ecocardiografía, poner a la persona si quiere hacer ejercicio más de competencia o completo o ya tiene un antecedente importante, como usted dice, hacerle una prueba de esfuerzo
que se puede hacer únicamente en banda o con medicina nuclear para saber exactamente cómo se encuentra su corazón y evitar las sorpresas desagradables, que se ponga de repente mal al subir escaleras, que se ponga de repente mal al ir al mercado, que se ponga mal porque fue a la iglesia, que se ponga mal porque resulta que quería correr el maratón, o que se ponga mal porque jugaba básquetbol o fue a nadar, etcétera. Para que no tenga esas sorpresas, el hospital a veces hace unos excelentes chequeos médicos, hace una excelente revisión desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, para ver qué deporte pueden desarrollar, qué vida pueden desarrollar, y si la persona tiene esos antecedentes tan importantes como usted bien menciona, pues también hacer una revisión completa por lo que es el departamento cardiovascular de los hospitales, y los médicos que no tengan esta preparación pueden enviar al hospital ABC a su paciente para chequeos, y su paciente se regresa con el diagnóstico exacto de qué ejercicio puede hacer. Muchas veces, como no tenemos molestias, pensamos que no tenemos enfermedad. No es así. Les decía, hasta el 25 al 30% de las personas pueden tener un infarto sin tener molestias previas. Entonces, para eso existen los hospitales de especialidad. Doctor, y en el caso específico de las personas con diabetes, sabemos que la enfermedad cardiovascular, es decir, lo que afecta al corazón, es la primera causa de muerte en nuestro país, y se estima que muchas de esas enfermedades cardiovasculares obedecen o se desarrollaron por un mal control de la diabetes, como usted lo ha referido durante todo este programa. Las personas con diabetes, dos preguntas en una. Cuando una persona con diabetes tiene los niveles elevadísimos de glucosa, que llega a una sala de urgencias porque sus niveles se descontrolaron totalmente, llega en crisis, se presenta taquicardia. ¿Hay un riesgo de que una persona con diabetes que llega con un nivel de azúcar elevadísimo presente un infarto por eso? ¿Se relaciona directamente? Sí, efectivamente, la diabetes, como parte de lo que ya hemos platicado, puede llegar a provocar un infarto del miocardio por sí sola, con una descompensación importante de sus niveles de azúcar en la sangre. De tal manera que los niveles alterados de azúcar en la sangre en un paciente diabético no controlado puede ser la causa principal de un infarto agudo del miocardio. Aquí se relaciona también que si la persona lleva un control de la diabetes, hace su ejercicio ya bien revisado por su médico, qué ejercicio puede hacer. Hay diabéticos que pueden llegar a correr el maratón y sin ningún problema, siempre y cuando se haga una revisión completa de su problema, de su diabetes, que no tenga afecciones a su corazón, en sus riñones, en sus ojos, en diferentes órganos. Esa persona puede hacer una vía de deporte, y ese deporte le puede ayudar a controlar su diabetes efectivamente, de tal manera que el paciente diabético no es una persona inútil, es una persona que, controlando su peso, controlando su azúcar, su colesterol, evitar los tóxicos como el cigarro, que es lo más frecuente, y controlando su presión arterial, esa persona puede hacer una vida de deporte, una vida normal. En el caso de la presión alta, se asocia mucho también con la diabetes, porque la diabetes produce alteraciones de los riñones, que también es una de las causas de la presión arterial en diabéticos, presión arterial alta, de tal manera que se asocian a veces por la pura diabetes, presión arterial alta, exceso de grasas en la sangre por la diabetes, y la persona, si aparte fuma o tiene exceso de peso, pues es muy complicado. Pero el tener diabético, el ser diabético no quiere decir que sea una persona que quede aislada de muchas medidas preventivas que le impidan hacer una vida dentro de lo normal. Actualmente hay muchos avances positivos en ese aspecto. Muy bien, doctor, pues vamos a nuestra sección de glosario, que no es otra cosa más que un diccionario donde explicamos los términos médicos que no son tan comunes para las personas que no somos especializadas, y regresamos con esta conversación. Glosario, para conocer los términos médicos. Arterias coronarias.
Son los vasos sanguíneos encargados de llevar sangre y oxígeno al corazón. Aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo. Transporta sangre y oxígeno desde el corazón a todo el cuerpo. Ateroesclerosis, endurecimiento de las arterias causado por acumulación de grasas. Infarto al miocardio, muerte de una porción del corazón que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Muerte súbita, fallecimiento inesperado, natural, rápido, que se produce casi de forma instantánea en una persona que no presentó síntomas y que tenía aparentemente un buen estado de salud. Miocardiopatía hipertrófica, enfermedad en la que el corazón tiene un engrosamiento anormal que puede dificultar que el corazón bombee sangre. Cateterismo es un procedimiento en el que los médicos introducen un tubito largo y fino, llamado catéter, dentro de un vaso sanguíneo y luego lo llevan hasta el corazón. Trombosis, formación de un coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo o en el corazón. Ecocardiograma es una prueba que se practica para identificar el movimiento del corazón. Insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no bombea sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Bueno, estamos charlando con el doctor José Luis Ojeda Delgado. Él es médico cardiólogo. Y doctor, volviendo a lo que al inicio estábamos mencionando del infarto en personas jóvenes menores de 40 años, 50 años, y que se ha vuelto como algo pues bastante elevado en nuestra sociedad, en las mujeres jóvenes, ¿es tan frecuente como en los hombres jóvenes? O porque, bueno, por ejemplo, en la cuestión del deporte, yo he visto que se han infartado más hombres que mujeres. No sé, es una pregunta. ¿O es igual la cifra de mujeres jóvenes con la presencia de infarto que hombres jóvenes? Sí, es también una pregunta muy, muy interesante. Muchas gracias. Sí, en las estadísticas se ve que los varones, los hombres padecemos más infarto agudo del miocardio o cardiopatía isquémica que las mujeres. Las mujeres en etapa fértil, es decir, mujeres jóvenes, por decir así, a los 40, 45 años máximo, las mujeres tienen mucho menos infarto, prácticamente es raro, por decir así, que en los hombres, que es más frecuente, pero la edad y la etapa fértil no es suficiente. Aquí la situación es que por el mundo tan acelerado que vivimos y la civilización que tiene sus propias manifestaciones de enfermedad, por decir así, el exceso de trabajo, el exceso de estrés, el exceso de responsabilidad de las mujeres, sobre todo mujeres ya que tienen cargos afortunadamente de equidad, mujeres ejecutivas, mujeres empresarias, mujeres que son muy responsables también en su hogar y forman unas grandes familias, y mujeres muy destacadas, muy profesionales, muy competitivas, llegan a tener problemas cardiovasculares por esa situación de estrés que se vive. Si aparte, desafortunadamente, algunas mujeres jóvenes, aunque estén protegidas por las hormonas, están dedicadas al tabaquismo, porque ahora se ve que en algunos países las mujeres fuman más, si están orientadas hacia la drogadicción, como la cocaína, entonces esos factores que no son tan frecuentes como en los hombres, también puede llegar a tener infartos, pero sin duda las mujeres jóvenes tienen mucho menos infartos, están protegidas naturalmente por las hormonas, por la etapa fértil, y es mucho menos frecuente que las mujeres jóvenes tengan infarto en relación a los hombres jóvenes. Doctor, y hablando de mujeres jóvenes, es el momento y dijo usted fertilidad, es el momento de los embarazos. ¿Se presentan infartos al miocardio en mujeres embarazadas? La causa de muerte en mujeres embarazadas, el infarto es prácticamente muy raro del corazón. Sí, desafortunadamente hay otras causas de muerte mucho más frecuentes en mujeres embarazadas, mujeres jóvenes,
En nuestro país, desafortunadamente, a veces el nivel educativo no es lo suficiente para que la mujer al embarazarse tenga su propia autorresponsabilidad, autocontrol, y desafortunadamente al embarazarse y no tener un control médico suficiente, también a veces la pareja o la familia no ayuda mucho en ese aspecto. Llegan a los hospitales las mujeres embarazadas con complicaciones muy serias, con uno de los trastornos de la presión alta en el embarazo, los trastornos hipertensivos del embarazo en mujeres, llegan a provocar la muerte de las mujeres cuando llegan tarde a los hospitales y verdaderamente no se les puede recuperar. También los sangrados transvaginales en las mujeres embarazadas son una de las causas desafortunadas de muerte. Otro tipo de causas de muerte son las embolias, que es muy diferente al infarto, sobre todo pulmonares, es decir, lo que se refiere a anticonceptivos, a trastornos de la coagulación, que se forman coágulos en las venas, que es un sistema diferente al del infarto del miocardio, que es el sistema venoso. Los coágulos o trombos suben por las venas de las piernas a las venas ilíacas, hacia el abdomen, las venas abdominales suben hacia el corazón y pasan del corazón derecho, que les decía es la aurícula ventrículo derecho, y ya llegan a los pulmones. Entonces provocan frecuentemente las mujeres embarazadas embolias pulmonares, que es la causa, una de las causas también de muerte en embarazadas. Y ahora, bueno, con el COVID, pues esa es otra triste historia también en mujeres embarazadas, ¿no? De tal manera que el infarto del miocardio, en conclusión, en mujeres embarazadas es muy raro. Tendrían que tener alteraciones genéticas muy importantes. Aquí también nos sobra decir que los 4 factores que hemos mencionado, la presión alta, el tabaquismo, el colesterol elevado y la diabetes, son los 4 factores más frecuentes. La genética es importante, pero se ha visto que solo en trastornos muy específicos como la diabetes tipo 1, que es una enfermedad rara, y lo que es la hipercolesterolemia familiar, que es otra enfermedad genética rara. Pero los 4 factores que hemos mencionado muchas veces no es frecuente en las mujeres embarazadas. Pero sí, adelante. Doctor, que yo quería preguntarle, ¿cómo distinguir este dolor de pecho, que es un síntoma de que puede presentarse un ataque al corazón, a otro dolor que también puede ser intenso? ¿Tiene otras características específicas? Sí, sí, efectivamente, lo que nosotros llamamos la propia anatomía, o sea, la propia estructura del corazón, el propio funcionamiento del corazón, se llama la fisiología, tiene ese tipo de dolor muy característico, que es un dolor opresivo en el centro del pecho, irradiado hacia el maxilar, con sudoración fría, con sensación de muerte inminente y falta de aire, la persona se ve pálida. Hay otro tipo de dolor de pecho que pueden deberse a otras causas, por ejemplo, un problema causas graves, como un problema de la aorta, que la aorta en las personas con presión alta puede llegar a disecarse, o sea, romperse una parte de la pared de la arteria de la aorta, da un dolor muy parecido. La embolia pulmonar, ese coágulo que tapa la circulación de las arterias que salen del corazón hacia los pulmones, arterias pulmonares, y pueden llegar a provocar ese mismo tipo de dolor. Cualquier dolor de esas características es una evidencia de que hay riesgo de muerte. Ahora, si el dolor fue porque durmieron chuecos, porque comieron tacos, porque les cayó mal la cena, en fin, que es lo más frecuente, pues también da un dolor, pero muy diferente, da un dolor tipo de la pared de los músculos, da un dolor tipo que es ardor en el esófago, o un tipo de dolor por mala posición en el pecho. Eso es otra cosa, pero siempre decimos, más vale que si tienen ese tipo de dolor o parecido, se dirijan a un hospital para que puedan hacer los estudios necesarios y descarten, porque lo que lo puede matar es el infarto o un problema grave parecido. El infarto es la causa más frecuente de ese dolor, por eso es conveniente asistir rápidamente a un lugar cercano. Todos debemos tener los números de emergencia y todos debemos saber qué hospital está cercano a donde vivimos. Doctor, ¿y qué pasa después de un infarto? Bueno, como comentaba, el infarto agudo del miocardio es la principal causa de muerte. Pero si se atiende a tiempo, si la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo atienden a la persona lo más rápidamente
activan lo que se llama el servicio médico de emergencia o servicio de urgencias, ya sea que llegue una ambulancia muy especializada o lo trasladen a un hospital a tiempo en las primeras horas y se haga un tratamiento específico y de alta especialidad como tienen los hospitales ABC y la mayoría de los hospitales especializados en el país de gobierno empresariales, la persona salva la vida y regularmente si se atiende las primeras 3 horas, bien atendidos, ya sea por cateterismo o por trombolisis, es decir, una sustancia en la sangre que destruye el coágulo, la persona puede llegar a tener ningún problema posterior al infarto. Puede ser una vida normal y sus estudios pueden aparecer normales. Pero en otras personas, si pasó mucho tiempo, entonces, y se logró salvar la vida, quedan con cicatrices en su corazón que se manifiestan en su electrocardiograma, se manifiestan en alteraciones en otros estudios más especializados como el ecocardiograma, medicina nuclear, donde se ve que el corazón quedó con un daño. Es como un equipo de fútbol que le expulsaron un jugador o 2 jugadores, entonces al equipo de fútbol pues, le cuesta más trabajo hacer sus funciones. Entonces el corazón es como si fuera una mano de 5 dedos, pues un dedo ya no se mueve, 2 dedos no se mueven, dependiendo del tamaño del infarto, el tiempo en la que se atendió, y entonces la mano se contrae con 3 dedos nada más, y quedan con secuelas, le falta fuerza a la mano, o le falta fuerza al corazón, es lo que se llama falla cardíaca, o insuficiencia cardíaca, y la persona queda con falta de aire, al hacer sus actividades anteriores, con fatiga fácil, puede llegar a tener fácilmente otro tipo de infecciones pulmonares, con alteraciones por la insuficiencia cardíaca, a hincharse o edematizarse las piernas, y es lo que no se quiere, que la persona sea atendido ahora sí lo más pronto posible, y para eso necesita que la familia, los vecinos y compañeros de trabajo tengan esa educación, esa cultura para saber qué hacer cuando viene un problema del infarto y evitar las secuelas. Doctor, ya lamentablemente nos vamos a tener que despedir. ¿Con qué se quiere despedir a manera pues de conclusión en este tema, doctor, por favor? Pues yo sigo insistiendo, y como se ha mencionado en este programa, que la prevención es lo fundamental. Y para eso también todos tenemos que participar, todos, no hay nadie que no tenga algo que ayudar, y para eso también pues hay que educarse un poco más en este tipo de programas tan importantes para la población, que tengan la inquietud de leer un poquito más, que siempre se tenga la inquietud de ayudar a la gente, que siempre se quiera participar en mejorar nuestra sociedad para que todos tengamos una mejor salud. Gracias, doctor. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Nos puede dar un correo electrónico? ¿Cómo podemos, si hay alguien que quiera consultarlo, doctor? Tus datos, por favor. Sí, estamos en la división cardiovascular o línea cardiovascular de los hospitales ABC, Campus Observatorio, Campus Santa Fe. Mi correo electrónico es muy sencillo, es la abreviación de dr.ojedadelgado@gmail.com, o a los teléfonos del conmutador del hospital ABC, Observatorio Santa Fe, y doctor José Luis Ojeda Delgado. Gracias. Y queremos agradecer también a nuestros amigos que siempre están pendientes de los temas que tratamos. Recuerde, Diabetes y yo, todos los viernes en punto de las 12 del día. Todo el equipo agradece su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.